hace un tiempo ya que he estado grabando algunos videos y conversaciones en el ámbito de mi casa, de mi hogar. Al principio obligado por la pandemia, después le tomé el gusto a pensar, reflexionar en la tranquilidad y en la paz del propio recinto donde uno vive, porque gran parte de mi trabajo no solamente es estar en laboratorios, sino que además tengo mucho trabajo que implica creatividad y que implica de alguna manera pensar en encontrar soluciones y ver cómo encarar los problemas emergentes que aparecen en nuestro entorno, ya sea de aquellos cuando nos consultan para que resolvamos algún problema o para que generemos alguna solución, o sea para la búsqueda por nuestro propio interés de determinadas soluciones a determinados temas que nos interesen o nos movilizan. Entonces, hoy por hoy no es por casualidad que aproveché a tener este intercambio en el ámbito de trabajo en el que habitualmente hago el trabajo de rutina. En este laboratorio que nos ha albergado desde hace 28 años ya y que cuenta con una variedad de equipos y de tecnologías, la mayoría de las cuales pueden incluso hasta ser obsoletas ya a esta altura de partido. Sin embargo, la discreción de su capacidad de operativa o su sensibilidad o su capacidad de abordaje en forma más importante con respecto a las tecnologías que salieron a posteriori de ellas, hace que tengamos que hacer un esfuerzo importante de parte de nuestra como analistas a la hora de buscar nuevos resultados y de buscar algunos puntos que nos orienten a búsquedas más interesantes o más profundas. Pero al trabajar así en este modo casi artesanal, muchas veces encontramos cosas que pueden ser relevantes y que incluso pueden generar cosas más importantes que terminen trascendiendo y terminen después motivando trabajos de mayor profundidad usando tecnologías de mayor alcance, como podría ser la secuenciación masiva de nueva generación, en ácidos nucleicos o de espectrometría de masas, hablando de proteínas o de otro tipo de estudios. Así hemos trabajado en el área analítica, que es esta plataforma en la cual hacemos farmacocinética, toxicología y una cantidad de cosas. Y hacemos en el área analítica más investigativo y más artesanal en el tratamiento de muestras discretas o de problemas de pequeño importe y de pequeño alcance, pero que nos permite entonces trabajar más personalizadamente con respecto a determinado tipo de estudios que nosotros vamos a trabajar. Entonces es así que hoy por hoy me pareció oportuno trabajar aquí y conversar aquí en estos temas, puesto que mientras estoy haciendo la tarea rutinaria, estoy conversando y pensando en voz alta y asociando conceptos que en otro momento también pude haber dado. Últimamente estoy hablando mucho más de arte, sobre todo de artes pictóricas, de música y de filosofía, que propiamente de eventos científicos o tecnológicos, lo cual ha sido nuestro leitmotiv durante las últimas 3 décadas. Y no es casualidad, y no quiere decir que estoy abandonando el área de las ciencias y la tecnología, sino por el contrario, lo que estoy haciendo es encontrar una forma diferente de ver las cosas, de contemplar los fenómenos y de hallar en forma más contemplativa y menos descriptiva a priori
algunos epítopes o algunos elementos emergentes que me puedan dar determinadas pistas y que me orienten a modo de un faro para un navegante un eventual camino a seguir. De esa forma podremos encontrar algunas agujas en algunos pajares, o incluso, como nos ha pasado y nos han dicho, hemos encontrado una paja específica en un pajar. ¿Por qué? Porque hemos buscado algo que nos guíe a hacer una búsqueda más profunda. Hemos tratado de encontrar aquellas señales que nos den una orientación metodológica hacia dónde ir y hacia dónde seguir y a qué buscar. Hemos dejado atrás lo que fue las capacidades que hoy por hoy se tienen y cada vez con más eficiencia de barridos masivos y de colección masiva de datos, con procesamiento de datos, con tal eficiencia que generan per se un conjunto, un universo enorme de nuevos datos, los cuales son, para su procesamiento y su asignación, pasan a ser un problema que se tiene que abordar con alto grado de especialidad y con alto grado de conocimiento al respecto. Entonces nosotros, sin negar este gran avance, apostamos a lo tradicional y apostamos a la ciencia más romántica, más aventurera, más inductiva o más quizás alquimista, cuando siguiendo de repente alguna intuición o siguiendo una observación que nos inquieta, podemos entonces hilvanar informaciones de diferentes ámbitos, de diferentes naturalezas, y con la capacidad que hemos adquirido de integrar diferentes tecnologías para un objetivo común, también estamos integrando distintos tipos de saberes y distintos tipos de opiniones con respecto a un fenómeno común que podamos contemplar. La ventaja que tiene el arte, y particularmente la música y la pintura, es que tiene la capacidad de transmitirnos sensaciones, sentimientos, emociones o saberes, sin necesidad de hacerlos explícitos o concretos. Entonces, esa capacidad de transmitir un saber, una emoción, un sentimiento o un fenómeno dado en forma más contemplativa, es lo que de alguna manera estamos tratando de incorporar y que de alguna manera en forma intuitiva hemos hecho siempre en nuestro manejo científico, sin negar el método científico, sin negar el positivismo y sin negar las vías de generación y procesamiento de información y de nuevo conocimiento. Estamos incorporando esta nueva forma de ver en forma más holística el universo que nos rodea. Hace poco estuve viendo un material documental que hablaba sobre los nuevos descubrimientos que tienen que ver con el flujo del agua y el transporte de agua a lo largo de la atmósfera y a lo largo de todo el globo, y su impacto que tiene en el ambiente. Y quedé realmente sorprendido cuando encontré esos resultados. Entonces, eso me dio de alguna forma la inspiración para poder seguir y la certeza de que este es el camino a seguir, para poder encontrar nuevas cosas, para poder generar nuevas redes y para poder hacer nuevas sinergias. En eso estamos, y por lo tanto, sin renegar de las nuevas tecnologías, las cuales disponemos y a las cuales podemos acudir cuando es necesario, cuando tenemos la información necesaria, surgida a veces de tecnologías más obsoletas, pero que nos permiten personalizar nuestro estudio. Entonces, ahí sí, unimos las dos cosas y tenemos un panorama más general, sobre todo a la hora de ensayar prototipos o de ver las posibilidades de resolución de problemas y la capacidad de ver problemas emergentes. En este caso, en este ejemplo, que obviamente no voy a entrar en detalles porque sería para hablar horas, sucedió que
dos científicos dedicados y destinados en una plataforma de investigación de física cuántica y en una plataforma de investigación de energía atómica, hicieron un descubrimiento en el área botánica que fue sin precedentes y que estuvo y permaneció oculto durante mucho tiempo, y que por casualidad un botánico trabajando en la Amazonia encuentra estos trabajos perdidos de dos científicos en Siberia que habían hecho un hallazgo importante en lo que se dio en llamar las puertas biológicas del proceso atmosférico del planeta. Entonces, relacionando, esto es un ejemplo válido de cómo unas distintas ciencias se integran entre sí, cómo se puede implementar y cómo observar o identificar nuevos centros de interés, aunque no sean de la propia disciplina. Y muchas veces el pensar, tener un pensamiento más abierto y salirse un poco de la zona de confort o de la zona habitual donde uno trabaja, puede ser un disparador para encontrar cosas que nos pueden sorprender por su trascendencia y por su impacto en las propias disciplinas en las que uno trabaja. Así que de eso se trata la conversación de hoy, y bueno, y en eso estamos. Seguiremos haciendo nuestras rutinas y, como siempre, seguiremos estando en contacto. Mañana estaremos colgando nuestra columna habitual de los viernes, en la cual profundizamos un poco más, ya por escrito, de todos estos pensamientos y formas de actuar. Hoy me pareció oportuno hacerlo desde aquí, desde el ámbito del laboratorio que es mi segunda casa. Muchas gracias.